Tuvo que abandonar la escuela porque no tenía dinero y fundó Bimbo. La historia del pan Bimbo, la compañía de panadería y alimentos más grande de México. El Grupo Industrial Bimbo es un conglomerado multinacional mexicano que obtiene alrededor de 2/3 a 1/4 de sus ingresos de productos de panadería, el 94% en 1992. Controla el 85% al 95% del mercado de pan en México, donde Bimbo significa niños en italiano y es prácticamente sinónimo de pan en México. Los productos de la empresa están dirigidos a familias con niños. El fundador del Grupo Industrial Bimbo, Lorenzo Serville, nació en la Ciudad de México en 1918, hijo de inmigrantes de la región catalana española. Tras la muerte de su padre en 1936, tuvo que abandonar sus estudios y asumir el negocio de la panadería de su padre, La Molinera. En 1938, abrió su propia panadería con su primo, Jaime Jorbabás y José Mata. 7 años después, transformaron La Molinera en Bimbo, con Roberto Serville, su hermano, su tío Jaime Sendra, junto a Robin José Torte, Alfredo Velasco y otros. Comenzaron con 38 o 39 empleados, 5 vehículos y 4 tipos de pan. Bajo la dirección técnica de Velasco, adoptaron como símbolo el osito blanco de Bimbo para representar la blancura de su pan. Durante la primera década, la panadería operaba exclusivamente en la Ciudad de México. En 1956 o 1957, la empresa abrió su primera planta de productos horneados y comenzó operaciones en Guadalajara. Más tarde, se extendió a España en 1965 en una empresa conjunta con Campbell Taggart, con sede en Dallas, antes de venderla a esta última. La primera planta de Bimbo en el norte de México se abrió en 1960 en Monterrey. Posteriormente, la compañía se expandió al noroeste en Hermosillo en 1966, al Golfo de México en Veracruz en 1970 y una segunda planta en la Ciudad de México en 1972. En 1971, diversifica su línea de productos con una división de dulces y chocolates. Entró en el mercado estadounidense en 1984, enviando productos horneados bajo el nombre de 110. Poco después, adquirió Palmolive Bakery en México y se adentra en la industria de la panificación. En 1988, producía pan y pasteles bajo los nombres de Bimbo, Zumbim, Andy y La Rosa, galletas bajo el nombre de Mayer, dulces y chocolate bajo el nombre de Ricolino, snacks bajo el nombre de Barcel y mermeladas bajo el nombre de Carmel Rizzi. La primera operación internacional de Bimbo comenzó en Guatemala en 1989 con la adquisición de una pequeña panadería. Alrededor de ese tiempo, construyó una planta de 14 millones para fabricar pan de hamburguesa para McDonald's. Sorteó la crisis económica mexicana de 1982 sin problemas mayores y se expandió en 1987 con una fábrica de 25 millones para la línea Tía Rosa. También comenzó asociaciones con la filial estadounidense de la empresa francesa SAS para conservantes alimentarios y con Celanese para fabricar material de empaque. En 1987 comenzó a vender pan en Los Ángeles y Houston. En 1991 fue perfilada por Wall Street Journal como un bastión del conservadurismo sin sede central ni informes anuales, pero con ambiciones ilimitadas. Ese mismo año completó un programa de inversión de 400 millones en 4 años, abriendo fábricas en 10 ciudades y modernizando 5 molinos de harina. La mayoría de estos proyectos se financiaron internamente sin deuda. Su distribución, compuesta por 11,000 camiones, constituía el motor principal, realizando el 75% al 80% de sus ventas en 200,000 tiendas pequeñas. En 1993, Grupo Industrial Bimbo se dividió en 8 divisiones, cada una siendo una subsidiaria de Bimbo. Aunque dominaba el mercado mexicano, el pan Bimbo solo era comprado regularmente por aproximadamente el 20% de las familias mexicanas, considerado un lujo. En su lugar, la mayoría consumía tortillas o bollos, conocidos como bolillo, de miles de pequeñas panaderías. La división internacional se volvió cada vez más importante, produciendo una amplia gama de productos en Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica y Argentina.
También expandió sus operaciones en varias ciudades estadounidenses a principios de los años 90, en colaboración con Sara Lee Corp, distribuyendo productos Sara Lee en México en camiones refrigerados. Mark Foods fue la clave a través de la cual se creó esta empresa conjunta y también ingresó al mercado estadounidense de tortillas al adquirir 6 fábricas y construir una nueva en Houston. Para finales de 2009, Bimbo exportaba 23 productos diferentes y operaba solamente en California, donde el mercado de sus tortillas empaquetadas bajo la etiqueta Tía Rosas era mucho más importante que en Estados Unidos. En Estados Unidos, los pequeños comercios subsidiarios por el gobierno dominaban vendiendo tortillas frescas, mientras que en México, Bimbo era un competidor de Maseca, habiendo vendido juntos más de $400 millones en tortillas de maíz y harina empaquetadas, cuadruplicando sus ventas de tortillas en México. Aunque los mexicanos comían 10 veces más tortillas por persona que los estadounidenses. En 1996, Bimbo lanzó su primera incursión en la panadería de Estados Unidos adquiriendo Pacific Pride Bakeries, la mayor empresa independiente de panadería en la región de San Diego. Ese mismo año, Bimbo recibió $130 millones en financiamiento de la International Finance Corp. En 1997, la empresa comenzó la construcción de su primera planta mexicana para producir harina y tortillas de maíz en Atitalaquía, Hidalgo. También incursionó en el negocio de los helados a fines de 1993 al adquirir una participación del 40% en Grupo Cuan, líder en México y América Central en la producción y distribución de helados y paletas heladas. Para ello, Grupo Bimbo formó una empresa conjunta con Unilever en 1997. A pesar de la crisis del peso de 1994 y sus consecuencias, la empresa no incurrió en pérdidas, aunque sus ingresos netos disminuyeron en 1994 y 1995, especialmente en dólares equivalentes. En 1995, la compañía obtuvo $39 millones en ganancias con ventas netas de $1.49 mil millones. Ese año, México representó el 89%, América Central y del Sur el 9% y Estados Unidos el 2%. La deuda a largo plazo de la compañía fue de $65.2 millones al final del año. Bimbo tenía 47 plantas de procesamiento en 14 ciudades mexicanas y operaba plantas en 7 países más. Entre 1995 y 1996, Bimbo implementó un programa de 10 puntos para reorganizar sus operaciones. Una de las etapas consistió en simplificar sus canales de distribución. Tradicionalmente, Bimbo atribuyó gran parte de su éxito a un sistema de distribución superior que entregaba productos frescos a los consumidores. Este sistema fue refinado por Bimbo adoptando una estrategia de justo a tiempo. Además, Bimbo proporcionó a algunos de sus distribuidores un sistema informático para ayudarles a gestionar sus operaciones de manera más eficiente. Lorenzo Serville era el presidente del Grupo Industrial Bimbo al principio de los años 90. Se retiró en 1994. Su hijo, Daniel, fue presidente de Marinela y supervisó las operaciones del grupo en América Latina, mientras que el hijo de Roberto, Roberto Serville, fue presidente de Helados Ex y presidente de varias empresas en parte o en su totalidad propiedad de Bimbo. Grupo Industrial Bimbo se hizo público en 1981 y, según un informe de 1989, sus principales accionistas eran la familia Serville con un 41%, la familia Mata con un 25%, la familia Sendra con un 13% y el Banco Nacional de México, Banamex, con alrededor del 10% de las acciones, que estaban en manos de un fideicomiso de empleados en 1991. Bimbo es un gran ejemplo para empresas que inician en las estrategias de crecimiento. Desde su fundación ha crecido a través de adquisiciones clave, como la transformación de La Molinera en
Bimbo en 1945 y la adquisición de Pacific Pride Bakeries en San Diego en 1996. Esta estrategia de adquisición le permitió ingresar rápidamente a nuevos mercados y diversificar productos. Además, Bimbo ha ampliado su presencia geográfica, estableciendo plantas en diversas ciudades de México y expandiéndose internacionalmente, como en Estados Unidos, donde incursionó en el mercado de las tortillas y la panadería. Su diversificación de productos ha sido clave. No solo se enfoca en el pan, sino que también ha incursionado en galletas, pasteles, helados y más. La compañía también ha forjado alianzas estratégicas, como la coempresa con Unilever en la producción de helados. Esta estrategia le ha brindado acceso a nuevos conocimientos del mercado local y recursos compartidos. La innovación ha sido constante, adaptándose a las preferencias locales y mejorando sus procesos de producción. La optimización de su cadena de suministro ha sido fundamental para entregar productos frescos de manera eficiente a los puntos de venta. Además, la incursión en nuevos segmentos de mercado, como la venta minorista, ha ampliado su alcance y visibilidad entre los consumidores. La publicidad en Bimbo también ha sido una de las claves para su rápido crecimiento, haciendo que grandes celebridades como Messi formen parte de su publicidad. Y de esta manera, un niño que no tenía dinero para ir al colegio fundó Bimbo.